Hoy vamos a ver la suma de vectores por el método analítico. Recordemos que un vector es aquel que tiene magnitud, dirección, que es el ángulo, y sentido, que está determinado por el plano cartesiano. El método analítico nos va a servir para poder descomponer este vector en componentes. Eso quiere decir que si hubiera dibujado A en X y A en Y, por el método gráfico hubiera encontrado este vector resultante, que era el resultado de la suma de esos dos vectores. Pues ahorita lo vamos a hacer al revés. Nos están dando la magnitud o nos van a dar la magnitud de este vector resultante y nosotros tenemos que descomponer o encontrar las componentes de X y de Y de este vector. Para descomponerlo vamos a utilizar las funciones trigonométricas. Por ejemplo, si yo quiero encontrar este cateto opuesto, puedo utilizar seno. ¿Por qué? Porque tengo la hipotenusa y estoy buscando el cateto opuesto. Entonces al despejar me quedaría que A en Y, o el cateto opuesto, sería igual a la hipotenusa o A por el seno de ese ángulo. Y si quiero X, como es el adyacente, me quedaría que A en X va a ser igual a A por el coseno del ángulo. Revisemos un ejemplo. En el siguiente ejemplo nos presentan tres vectores. El vector A dice que va en una dirección de 37 grados y mide o tiene una magnitud de 100 metros. El vector B en una dirección de 70 grados y tiene una magnitud de 80 metros. Vector C va hacia el sur y tiene una magnitud de 200 metros. Para poder resolver esta suma de vectores, lo primero que vamos a hacer es encontrar las componentes de cada vector. Por ejemplo, el vector A, esta es la componente en Y y esta es la componente en X. ¿Cómo encontraríamos la componente en X? Pues sería A en X sería igual a la magnitud, los 100 metros, por el coseno, por ser el adyacente, de 37 grados. Y eso nos da un resultado de 79.86 metros. La componente en Y, como es el opuesto a este ángulo, entonces la vamos a encontrar con el seno. Entonces usamos la magnitud o la hipotenusa, que serían 100 metros, por el seno de los 37 grados. Y eso nos queda 60.18 metros. Para el vector B, vamos a analizar también las componentes del vector B. La magnitud o la hipotenusa sería 80. Aquí tendría mi componente en Y y mi componente en X de 70 metros, de 70 grados. Entonces B en X sería igual a la magnitud, pero estableciendo que como va hacia la izquierda, nuestro plano cartesiano es dirección negativa. Entonces nosotros le colocamos el signo menos. De 80 metros por el coseno de 70 grados. Y eso nos queda menos 27.36 metros. Si quisiéramos utilizar el ángulo completo que va de aquí para acá, que es de 110 grados, podríamos hacerlo. Y al utilizar el ángulo completo no hace falta colocar este signo menos. Al operar nos da el signo correcto con el ángulo completo. Para la B en Y, tenemos que establecer ahora que la dirección de Y es la dirección positiva. Entonces no hace falta colocarle menos, sino que vamos a usar exactamente los 80 metros por el seno, por ser el opuesto, de 70 grados. Y eso nos queda 75.18 metros. Para el vector C, revisamos que va en la dirección negativa. Podemos tomar un ángulo completo de 270 grados, que nos puede servir para nuestras operaciones, pero podemos observar que este vector no tiene movimiento, no se mueve en el eje X, entonces podemos decir que para X vale 0 metros, o podemos comprobarlo con el coseno de 270. Y para Y podemos decir que es exactamente los 200 metros hacia abajo, hacia el sur, o podríamos multiplicar los 200 metros por el seno de 270 y nos va a quedar los menos 200 metros también. Ya que tenemos las componentes de cada uno de los vectores, podemos hacer la suma de esos vectores. Y entonces esa suma nos daría las componentes de mi vector resultante. Digamos que en los primeros aquí yo tenía la resultante y lo descompuse. En la parte en X, parte en Y, componente en X, componente en Y, componente en X, componente en Y. Entonces puedo sumar esto y el resultado van a ser las componentes de mi vector resultante. ¿Qué nos hace falta? Pues la hipotenusa o ese valor de la magnitud de mi vector resultante.
Entonces podemos comenzar graficando y estableciendo más o menos hacia dónde se va a dirigir el vector. Como la X nos quedó positiva, iría hacia la derecha y la Y nos quedó negativa, iría hacia abajo. Entonces, puedo armar mi triángulo, o este sería mi triángulo, donde está mi hipotenusa o mi resultante, con un ángulo que había medido desde el eje X, un ángulo alfa. Y como tengo las componentes y yo busco la hipotenusa, puedo hacerlo por el teorema de Pitágoras, diciendo que es la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Entonces, como ya sé que la componente en X vale 52.5 metros al cuadrado y la componente en Y vale menos 64.64 metros al cuadrado, puedo sustituirlos y encontrar la raíz cuadrada de esa operación, quedándonos como resultado 83.27 metros. Ya tengo la magnitud de mi vector resultante, ahora tengo que encontrar la dirección. La dirección, tomando en cuenta que tengo las componentes, el cateto opuesto y el cateto adyacente, lo voy a hacer por medio de la tangente. Si revisamos, este sería mi cateto opuesto y este sería mi cateto adyacente. Entonces la función trigonométrica a utilizar sería la tangente. Entonces la tangente de alfa sería igual a los menos 64.64 metros dividido los 52.5 metros, que sería el adyacente. Como lo que quiero es el ángulo, aplico la función inversa a ambos lados y entonces cancelando los metros me va a quedar aquí menos 64.64 dividido 52.5. Y eso nos queda menos 50.92 grados. Esa sería la dirección. Entonces, para la respuesta de este vector, pues la damos en orden. Primero, la magnitud. ¿Cuál es la magnitud de mi vector resultante? La magnitud de mi vector resultante son 83.27 metros. Dirección, 50.92 grados, sin usar el signo menos. Sentido, hacia el sur del este. Y aquí en este sur va implícito el ángulo negativo. Ya que tengo los valores de mi vector resultante, pues intentamos graficarlo, entonces más o menos iría en esta dirección con un ángulo medido del eje X hacia acá de menos 51 grados. ¿Por qué menos 51 grados? Porque van medidos a favor de las agujas de reloj y siempre que medimos un ángulo a favor de las agujas de reloj, el resultado es negativo o indicamos que va en la dirección negativa. Y este sería nuestro resultado.